Hola a todos y todas. La Fundación Trida les da la bienvenida al proceso de supervisión del programa Salas Concertadas 2014. Como les contamos en la carta de presentación, hemos construido estos instructivos para facilitar el diligenciamiento de los formatos que se requerirán durante la supervisión. Si surgen dudas, por favor comunicarse con su supervisora designada. Instructivo número 3. En este instructivo les explicaremos cómo presentar el informe financiero de la ejecución de los recursos de su proyecto. Primero, ubiquen el archivo que diligenciaron para presentar el presupuesto ajustado del proyecto y no eliminen los datos de su organización que estén en el encabezado. Segundo, verifiquen el número del convenio. Tercero, verifiquen que la fecha de inicio corresponda a la fecha de aprobación de la póliza. Cuarto, en este formato deben diligenciar uno a uno los pagos realizados con cargo al apoyo del ministerio. Quinto, deben diligenciar la totalidad de las columnas. El primer pago relacionado es proceso, programación artística, nombre de la actividad, obra de teatro andante, beneficiario Dusan Producciones, concepto de pago, alquiler de sonido. En la celda de la columna de documento de cobro encontrarán una lista desplegable con tres opciones: cuenta de cobro, factura y documento equivalente. En este caso será una factura. La columna tipo de ID también tiene lista desplegable con cuatro opciones: cédula de ciudadanía, NID, pasaporte y cédula de extranjería. En este caso aplica NID. En el número de ID deben escribir el número del NID. Para diligenciar la columna número de comprobante de egreso, tengan en cuenta que dichos comprobantes tienen una numeración consecutiva en su contabilidad. Ese es el número que deben registrar en esta celda. En la siguiente columna escriban la fecha de ese mismo comprobante de egreso. Y en valor total, escriban el valor de la factura, sin descontar impuestos ni retenciones. El hecho de que registren en este formato los valores sin discriminar impuestos y retenciones no significa que no deban hacerlo. Recuerden que su organización será responsable de cumplir la normatividad tributaria en el marco de este proyecto. Si a la fecha de presentación del informe ya se realizó el pago, deben escribir también el valor en la columna de valor pagado. En este caso, el valor por pagar debe ser 0 pesos. A continuación se relacionarán tres pagos más así: proceso, gestión, organización, nombre de la actividad, coordinación de la sala, beneficiario Carlos Rodríguez. Si se realizó un pago a Carlos Rodríguez, deben escribir en la columna de concepto de pago primer pago honorarios del coordinador de la sala. En la siguiente columna, documento de cobro, teniendo en cuenta que es una persona natural de régimen simplificado, se señala de la lista cuenta de cobro. En tipo ID se selecciona de la lista desplegable cédula de ciudadanía. En número de ID se escribe el número de la cédula. En número de comprobante de egreso se escribe el número de consecutivo respectivo. En la siguiente columna se escribe la fecha de ese mismo comprobante de egreso. En valor total se relaciona el valor cobrado para el primer pago. Si a la fecha de presentación del informe ya se realizó el pago, deben escribir también el valor en la columna de valor pagado sin descontar impuestos ni retenciones. En este caso, el valor por pagar debe ser 0 pesos. De igual manera se relaciona el segundo pago del coordinador de la sala indicando el número y fecha del comprobante de egreso respectivo. Y en el último pago quedará como una cuenta por pagar. Por lo tanto, todos los datos se mantienen igual hasta la columna número de ID, y teniendo en cuenta que aún no se ha realizado el pago al beneficiario, las columnas de número y fecha de comprobante de egreso quedarán en blanco. En la columna de valor total se relaciona el valor de la cuenta de cobro. En la columna de valor pagado se escribe 0 pesos. Y en la columna de valor por pagar deben escribir 1.000.000 de pesos. Quinto pago. Proceso, divulgación e información. Nombre de la actividad, impresos. Beneficiario, litografía La Mejor. Concepto de pago, 500 afiches de la obra Teatro Andante. En la columna de documento de cobro se elige factura. En la columna tipo de ID se elige NID. Y en la siguiente columna se escribe el número del NID. Teniendo en cuenta que aún no se ha realizado el pago respectivo al beneficiario, las columnas de número y fecha de comprobante de egreso quedarán en blanco. En valor total, 780.000 pesos. En la columna de valor pagado se escribe 0 pesos. Y en la columna de valor por pagar, 780.000 pesos. Con relación a los soportes de cada pago,
recuerden adjuntar. Primero, documento de cobro que puede ser una cuenta de cobro, una factura o un documento equivalente. Segundo, RUT actualizado con la actividad que corresponda. En el caso de ser extranjeros, deberán adjuntar copia del pasaporte. Tercero, comprobante de egreso firmado por el beneficiario. En el caso de realizar transferencia electrónica a la cuenta bancaria del beneficiario, se debe adjuntar el comprobante de egreso y el soporte de la transferencia. Para este informe, la organización debe certificar que todos los datos incluidos en este informe son verídicos y corresponden a la realidad. En cualquier momento pueden ser verificados por el Ministerio de Cultura y o cualquier organismo de control. Las cifras que se detallan corresponden a los gastos ejecutados en las actividades propias del proyecto. Los valores detallados se hallan registrados en la contabilidad de la organización. Los documentos soporte no se han presentado para la legalización ante otra entidad que haya apoyado el proyecto. Las cuentas por pagar registradas se cancelarán al inmediato recibo de los recursos del Ministerio de Cultura. La organización será responsable de revisar y hacer cumplir los aspectos relacionados con la seguridad social de terceros. La organización será responsable de cumplir la normatividad tributaria en el marco de este proyecto. Tenga muy presente que el revisor fiscal en ningún momento podrá ser la misma persona que ejerza como contador de la organización. Si la organización está obligada a tener revisor fiscal, el informe financiero lo firman el representante legal y el revisor fiscal. Si la organización no está obligada a tener revisor fiscal, el informe financiero lo firman el representante legal y el contador. Teniendo en cuenta lo anterior, deben señalar con una X si la firma corresponde al revisor fiscal o al contador. Que tengan un excelente día.